Bien, analicemos ahora entonces el segundo caso, movimiento en el plano. En este caso directamente voy a postular que la trayectoria es una circunferencia y ese movimiento se va a llamar circular. En el caso anterior yo no postulé eso, postulé solamente, digamos, fíjense la diferencia, ¿no?, de planteo. En el caso del proyectil, planteé únicamente que había aceleración en un eje y en el otro no, y eso me dio como resultado la parábola. Ahora, la hipótesis, ¿cuál es? Es al revés, yo no estoy suponiendo ninguna aceleración ni nada, no sé cuánto vale, ni si hay o no, y lo que estoy suponiendo es la existencia de la trayectoria. ¿Ven? La diferencia de enfoque, ¿no? Bien, entonces aquí la trayectoria es conocida, es una circunferencia, ¿sí? O sea que, digamos, dado un centro, la partícula realiza un movimiento alrededor de ese centro, ¿sí? No hay gravedad, no hay nada, supongamos, como la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Todavía no sé los efectos, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, cuando vemos dinámica. Por ahora estamos analizando solamente, ¿recuerdan?, cómo se mueven los cuerpos. En el caso especial, cómo es la descripción del movimiento circular, ¿ok? Acá tengo que hacer una advertencia, aunque parezca un poco complicado a esta altura. No estoy considerando el movimiento, por ejemplo, sobre su eje de un cuerpo que rota. Ese no es el movimiento que vamos a estudiar. Es un movimiento de rotación intrínseco, o como este cuerpo que puede rotar. Ese no es el movimiento que estamos analizando. Eso lo vamos a ver después. Eso es rotación de un cuerpo rígido. Recuerden que estamos ahora en la parte de partículas. ¿Qué es una partícula? Es un cuerpo, digamos, idealmente puntual, que no tiene volumen, digamos, es un punto ideal, y no rota, o si es un cuerpo real como este, no rota sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, partiendo de base de eso, como si esto fuera la Tierra y esto es el Sol, y la Tierra la veo como una partícula. No tengo en cuenta el movimiento de rotación sobre su propio eje, solamente el movimiento alrededor de un punto que llamamos centro de circunferencia. ¿Ok? Hay que tener bien clara esa diferencia. Cuando vemos la rotación de un cuerpo sobre su propio eje, o sobre un eje cualquiera, pero que el cuerpo esté rotando, como esto, que rote alrededor de un eje, es distinto a este movimiento que estoy describiendo. Esto, insisto, es para cinemática de la partícula, suponiendo entonces que lo que rota es puntual, ¿vale?, alrededor de un centro. ¿Está claro? La veo muy de lejos y no veo más que un punto. Eso sería entonces el cuerpo o el móvil que está describiendo este movimiento circular. ¿Cuál es el caso más simple de este movimiento circular, que es el que vamos a analizar ahora? Es aquel en el cual el módulo de la velocidad es constante, ¿sí? El módulo es constante. ¿Cómo es, digamos, la descripción de posición y velocidad en un movimiento circular? Por ejemplo, tengo el punto A, la posición vamos a suponer que tomo como origen el centro de circunferencia, lo cual es siempre lo más lógico. Como no tengo ninguna otra referencia, ya sabemos, ¿no? El punto más lógico, más práctico, sería en este caso el centro de circunferencia como referencia. Noten ustedes que el vector posición es RA, va donde está el móvil al origen, y la velocidad, como sabemos, es tangente a la trayectoria. Luego se mueve a un punto B del cuerpo, la posición B será el vector de posición RB, y la velocidad es tangente también, como ustedes ven, la velocidad en B. En C pasa lo mismo. ¿Y cuál es mi hipótesis? Que el módulo es el mismo en los tres casos y en todos los casos. O sea que el módulo de la velocidad permanece constante. Eso provoca un movimiento circular que se llama, en este caso, movimiento circular uniforme. La palabra uniforme acá me puede llevar a creencias erróneas, y vamos a ver por qué. Pero eso que va a pasar, que digamos, el móvil, si el módulo es constante, fíjense ustedes que la rapidez, ¿se acuerdan cómo era la rapidez? O la velocidad promedio, ¿no? ¿Qué es? La longitud de camino recorrido dividido el tiempo, ¿sí? Si esto es constante, recuerden, el módulo de la velocidad es la rapidez, ¿sí? Si esto es constante, ¿qué significa? Que en el mismo tiempo recorre la misma trayectoria. Si recorre la misma trayectoria al mismo tiempo, ¿qué significa? Que si da una vuelta y da un cierto tiempo en describir la longitud de la circunferencia, ¿sí? 2πr, sería toda la longitud, y eso da un tiempo. Ese tiempo lo vamos a llamar periodo. Entonces, la longitud de una vuelta, que va a ser 2π por el radio de la circunferencia, eso es la longitud de camino recorrido, y el tiempo que tarda es un tiempo especial que lo vamos a llamar periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Esto, como es entonces, es una constante.
si el módulo es constante. ¿Qué significa entonces? Que para dar una vuelta tarda un cierto tiempo, para dar 2 vueltas tarda el doble, para dar 3 vueltas el triple, y entonces parece que el movimiento sea uniforme, ¿verdad? Por eso se llama uniforme. Es como un disco que está girando, ¿sí? A velocidad constante, parecería, el módulo es constante, o la palabra, no es que esto acelere, va más rápido, después se frena, más rápido se frena, o se frena y va más rápido después, no. El movimiento es aparentemente uniforme, por eso se llama así. Si tarda, no sé, 10 segundos en dar una vuelta, en dar 2 vueltas tardará 20 segundos, en dar 3 vueltas 30 segundos, así, por eso se llama uniforme. ¿Ok? ¿De dónde sale eso? De que el módulo de la velocidad es constante. Entonces, la altitud de camino recorrido o trayectoria dividido el tiempo es una constante, y de ahí entonces para el mismo tiempo recorre la misma trayectoria. ¿Ok? Bueno, la pregunta que me hago ahora es, bien, yo tengo posición y velocidad, ¿no? Y lo describo así. La pregunta es, ¿habrá aceleración en este movimiento? Ya la palabra uniforme me está llevando a una trampa, mejor, ¿no? ¿Habrá aceleración o no habrá aceleración en este movimiento? La pregunta que me hago es, para saber si hay aceleración o no, ¿qué tengo que saber? Si B es constante o no, pero B como qué, como vector. Recuerden que B es un vector. No me voy a cansar de decirlo en los primeros días porque si no, siempre podemos caer en el mismo error. B tiene módulo, dirección y sentido. Cualquiera de las 3 cosas que cambie de ese vector, va a haber un cambio de la velocidad. Entonces, si hay un cambio de la velocidad, hay un cambio de la velocidad en el tiempo, y ese cambio de la velocidad en el tiempo, ¿qué implica? Que hay una aceleración. Entonces, en este movimiento hay aceleración, ¿por qué? Pues cambia la dirección de la velocidad. Para lograr que la velocidad cambie, necesito una aceleración. ¿Ven? Que la velocidad cambia. Está cambiando. ¿Qué cambia de la velocidad? Cambia la dirección. No está cambiando el módulo en este caso. Porque por hipótesis es constante, pero sí cambia la dirección. La definición de aceleración es delta V sobre delta t, esto como vector, por lo tanto, esto es distinto de cero, como ustedes ven está cambiando, y por lo tanto existe aceleración. Esa es la hipótesis que estoy haciendo. Esta es la aceleración media y esta es la aceleración instantánea. ¿Cómo hago para darme cuenta que hay un delta V entonces? Bueno, muy sencillo, tengo que tomar, digamos, como esto, ¿se acuerdan que es el límite, ¿no? Que habría que tomar un punto A y un punto cercano a, ¿no? Cada vez más cerca, para hacer tender delta t igual a 0, ¿sí? O tendiendo a 0, mejor dicho. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de tomar un punto B o C muy alejado, tomamos un punto A, A' en este caso, el punto A', que esté cercano. Yo acá no lo hice muy cercano porque si no el dibujo no lo puedo hacer, se imaginan ustedes, ¿no? El punto acá está muy cercano, así que me disculpan, pero en realidad este punto A' tendría que estar lo más cerca posible de A, ¿ok? Insisto, es difícil de dibujar, por eso lo dibujé groseramente, cerca de A. Bien, tengo que hallar entonces la diferencia entre delta V, que es BA' menos BA, pero yo no puedo hacer acá dibujar ninguna diferencia de vectores. ¿Por qué? Porque el vector BA y BA' no coinciden en un punto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes saben que para hallar la recta de dos vectores, o cualquier operación con vectores que no son, no coinciden en un punto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un esquema anexo como este, y llevar BA acá, y luego llevar BA' acá, ven ustedes, ¿no? Y hacer este gráfico anexo donde los vectores sí parten del mismo punto, y entonces sí esta diferencia que marca acá en verde es delta T. El vector que resta de BA' menos BA. Esto por supuesto son propiedades de vectores que tienen que saber, ¿no? Bien, ¿se entiende entonces la idea? No puedo hacerlo en este gráfico si tengo que hacer un gráfico anexo. Respecto a la posición sí puedo hacerlo, ese mismo gráfico, acá lo he hecho en este lugar, RA y RA', sí puedo hacerlo porque RA y RA', ¿qué pasa? Coinciden en un punto, así que no hay ningún problema en este caso. Este sería el centro de la circunferencia. Y entonces analizo estos dos triángulos. El triángulo de posición, que me da delta R, y el triángulo de velocidades, que me da delta T. Como ustedes ven, son dos triángulos isósceles. ¿Por qué se llaman isósceles? Porque, ¿qué es un triángulo isósceles? Un triángulo que tiene dos lados igual, y el tercero distinto. Entonces, este lado es igual a este. ¿Por qué? Porque el módulo dijimos que es igual, y en este igual. Este lado es igual a este porque el radio, por supuesto, es constante, es una circunferencia, ¿no? Entonces son dos triángulos isósceles. Que además, ¿qué tienen? El ángulo entre los lados es el mismo, porque, como ustedes ven acá, si el vector posición se desplazó un ángulo θ, digamos un ángulo cualquiera θ, el vector velocidad también, porque son siempre perpendiculares. Esa es
lo que ya sabemos, ¿no? Si la velocidad es tangente a la trayectoria, es perpendicular al vector posición. Siempre en estos casos, ¿no? En este movimiento circular, es otra propiedad que tiene el movimiento circular, debido justamente a que R, el radio, es perpendicular a la tangente de una circunferencia cualquiera, y la velocidad es tangente, entonces, bueno, siempre el radio o el vector posición, ¿no? Que está ahí, es perpendicular a la velocidad. Entonces, si el vector posición se mueve un delta tita, de acá a acá, un tita, digamos un ángulo cualquiera tita, como está indicado acá, el vector velocidad también se mueve el mismo. Propiedades geométricas básicas que también tienen que saber. De hecho, lo que estamos aplicando es que si yo tengo un ángulo cualquiera y trazo las perpendiculares, ¿no?, a ese ángulo, las dos perpendiculares a cada uno de los lados del ángulo forman el mismo ángulo, ¿no? Esa es la propiedad que estamos usando, de geometría básica euclidiana. Bueno, entonces estos dos triángulos son isósceles ambos y son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque son isósceles y tienen el mismo ángulo. La propiedad del triángulo semejante, entonces, ¿qué me dice? Que si yo divido esto, digamos el lado menor dividido uno de los lados, en este triángulo va a ser igual a dividir este lado menor dividido este, ¿no? Esa es la propiedad de triángulos semejantes. Es otra propiedad de geometría básica también que tienen que conocer, la semejanza de triángulos. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo escribir esta ecuación que está acá. Delta R, que es esto que está acá, es digamos el lado menor de este triángulo, dividido R, es igual a delta B dividido R. Yo acá puse todo en forma un poco confusa al principio, pero son los módulos de los vectores, ¿no? Porque es digamos, en el caso del triángulo, directamente es la medida del vector, ¿no? Por eso es el módulo. ¿Sí? De todo esto, delta R no lo conozco, pero delta R, fíjense acá, aquí lo puedo asociar delta R en este triángulo. Delta L es la trayectoria, ¿ven ustedes? Delta L es el pedazo de trayectoria. Delta R es el desplazamiento. Sabemos que el trayectoria y el desplazamiento no siempre coinciden en el movimiento rectilíneo, pero ya sabemos que el movimiento curvilíneo no, lo vimos al principio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Trayectoria y desplazamiento, trozo de trayectoria y desplazamiento no coinciden, como ustedes ven acá. El desplazamiento, ¿qué es? La secante, digamos, entre este punto y este punto de la circunferencia. Y la trayectoria, ¿qué es? El trozo de circunferencia. ¿Cuánto vale delta L? Delta L es la velocidad media por el tiempo, ya sabemos, eso lo hemos hecho también en cinemática básica, movimiento uniforme. Delta L, ¿qué es? El trozo de trayectoria que va a ser la velocidad media en ese tiempo por el tiempo. El tiempo que transcurrió en un punto a otro. Entonces, ¿qué voy a decir también? Que, por supuesto, esto, digamos, cuando yo reemplazo delta R sobre R y delta B sobre delta B, fíjense ustedes que delta R lo reemplazo por B por delta T, ¿no? ¿Qué estoy suponiendo? Que delta R, el módulo, es igual a B por delta T, pero eso no es así. Eso es, al principio es aproximadamente igual, como ustedes ven, delta R y delta L son aproximadamente iguales. En el límite, ¿cómo van a ser? Bueno, ahí sí, van a ser iguales, ¿no? Entonces, para la velocidad media puede haber un error, pero cuando tome el límite, ¿qué va a ocurrir? Insisto, si esta posición se acerca a esta, obviamente el módulo de delta R y delta L, ¿cómo van a ser? En el límite son iguales, ¿no? Que es lo que estoy diciendo acá. Al principio no, por eso lo pongo aproximadamente. Cuando estoy tomando deltas, no en el límite, sino deltas, es aproximadamente igual. Entonces digo que delta R sobre R, que va a ser, el delta R es entonces aproximadamente igual a delta L, ¿no? B por delta T dividido R, o sea, pongo directamente, en vez de poner vector y módulo, directamente pongo así el módulo para simplificar la escritura, delta B sobre B. ¿Ven ustedes? ¿Se entiende entonces? Por eso pongo aproximadamente. ¿Sí? De acá despejando, ¿qué necesito hablar? Delta B sobre delta T, ¿ven ustedes? Es incógnita. Entonces paso delta T dividiendo, me queda B cuadrado sobre R. Aproximadamente igual. Por esta aproximación. En el límite, ¿qué va a ocurrir? Van a ser iguales, entonces escribo simplemente que la aceleración, o sea, el límite de esta presión, delta B sobre delta T, para delta T tendiendo a 0, es simplemente B cuadrado sobre R. ¿Okay? Y ese es el módulo de la aceleración, porque esto es de forma escalar, como ustedes lo han visto. Más adelante lo vamos a hacer por vectorial, ahora no quiero confundirlos. Con esto es suficiente con esta análisis, a este momento de la cátedra, digamos, del cuatrimestre.
Entonces lo hacemos en un análisis muy breve, en forma escalar, y entonces ahí obtengo el módulo de aceleración. Existe la aceleración, ustedes ven, porque existe el delta V, ¿no? Hay un delta V y hay entonces una aceleración. Esto es muy útil, este movimiento. ¿Por qué? Porque, insisto, nuevamente, les dice a ustedes que la velocidad puede ser constante en módulo, pero si cambia de dirección, va a haber aceleración también. La aceleración existe siempre y cuando la velocidad cambie en cualquiera de sus tres propiedades, digamos, como cualquier otro, módulo, dirección y sentido. Cualquiera de las tres que cambie, o por supuesto cambian dos o cambian las tres, obviamente, va a haber aceleración. ¿Cuándo no hay aceleración? Cuando la velocidad como vector permanece constante, o sea, constante en módulo, en dirección y sentido. Es el único caso que no hay aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme. Es el único caso de todos los casos que hay. Cualquier otro caso que no sea movimiento rectilíneo uniforme, el único caso, insisto, es ese de aceleración cero. Todos los demás casos tienen aceleración. En este caso no es rectilíneo uniforme, es movimiento circular uniforme. Parece uniforme, por eso la palabra uniforme puede llevar a confusión, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme. ¿Ok? Ahí puede haber confusión. Entonces, ¿por qué se llama uniforme? Quizás está mala palabra porque puede llevar a confusión, pero se dice uniforme porque el módulo es constante, nada más. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad total constante. En el rectilíneo uniforme. En este únicamente el módulo. Así que por favor tengan cuidado con la palabra uniforme. Tienen, como ustedes ven, significados un tanto diferentes, ¿no? En un caso y en otro. Bien, esta velocidad, esta aceleración entonces de cuadrado sobre R, es el módulo, lo hemos hecho en forma escalar. ¿Qué dirección tendrá? Bueno, la aceleración tiene la dirección de delta V, dirección y sentido de delta V, porque delta T es un escalar positivo, entonces tiene el mismo sentido que delta V. Fíjense que delta V para andar, ¿de dónde va? De A a prima. ¿Y en el límite qué va a pasar? Fíjense, miremos este esquema. En el límite, de tita, ¿a qué tiende? ¿A qué tiende el triángulo en el límite? A cero, ¿no? Si tiende a cero, este triángulo isósceles se va cerrando, como ustedes ven, y los lados quedan casi paralelos, ¿no? En el límite, delta t tiende a cero, tita tiende a cero, y los lados se van cerrando, los lados mayores, que son iguales. ¿Y qué va a pasar? La base del triángulo, este lado menor, tiende a ser perpendicular a este valor, como ustedes ven, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer con los marcadores, fíjense, si son así, este es el triángulo. A medida que se va cerrando, ¿qué va a pasar? Que el lado menor termina siendo, en el límite, perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, la aceleración es perpendicular a la velocidad. Podemos ir acá esto, ¿no? Entonces, que la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Y para dónde apunta? Y de BA, fíjense que apunta hacia BA'. De BA apunta hacia BA', por lo tanto la aceleración apunta hacia el centro. En el límite, ustedes ven, esto lo bajo, ¿sí? Lo voy bajando acá, el límite entre estas dos va a dar que la velocidad apunta de BA a BA', los vectores se hacen cada uno paralelos, y entonces la aceleración es hacia dentro, hacia el centro, y como es hacia el centro, se llama aceleración centrípeta. Centrípeta. Porque apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Ahí lo mismo, siempre es el centro, siempre es el centro. ¿Ok? Esa es la descripción entonces del movimiento circular. Vemos acá una cosa, muchas cosas se pueden sacar que le vamos a ir aprendiendo de a poco, no todo de golpe, porque es bastante, digamos, complejo. En los próximos videos veremos un poco más. Que la aceleración siempre es perpendicular a la velocidad. Siempre. Entonces eso trae una consecuencia que vamos a ver, que es que una aceleración siempre perpendicular a la velocidad solamente cambia la dirección de la velocidad y nunca puede cambiar el módulo. Justamente que es lo que está ocurriendo. ¿Es así? En una palabra, para que si esta es la velocidad y esta es la aceleración, en cualquier movimiento, si la aceleración, que es la verde, y la velocidad tiene un ángulo de 90 grados, la aceleración únicamente cambia la dirección de la velocidad, nunca el módulo. Bueno, es normal.
Siempre cambia la dirección, no el módulo. Para que cambie el módulo, si son paralelos, ahí cambia el módulo. ¿Y qué pasa? No cambia la dirección. Una aceleración paralela a la velocidad, paralela, igual sentido, distinto sentido, es lo mismo. El movimiento, como va a ser entonces, rectilíneo. No cambia la dirección de la velocidad, solamente cambia el módulo. Para que cambie ambos, vamos a verlo más adelante con más detalle, pero el ángulo tiene que ser ni 0 ni 90. ¿No? Cuando aceleración y velocidad tienen un ángulo distinto, como vimos en el tiro oblicuo, ¿se acuerdan? El tiro oblicuo, hay un ángulo obtuso, un ángulo agudo, cambian las dos cosas. La dirección de la velocidad, como vimos en la parábola, y también cambia el módulo. ¿Está? Eso ya son cosas que vamos a ir resumiendo en el próximo video. Para concluir entonces, fíjense, esto después lo vamos a ver también cuando vemos dinámica, las aplicaciones, y vamos a entender un poco mejor qué ocurre con esto. Desde el punto de vista dinámico es más fácil, aquí me parecería más, no tan directo, ¿no? Así que vamos a verlo más adelante, les prometo, en dinámica, y vamos a estudiar qué pasa con esta aceleración en particular. Pero fíjense que este movimiento que parece tan simple, como para terminar, resumirlo, parece muy simple, ¿no? Con el movimiento circular uniforme, todo esto, pero fíjense que está cambiando todas las magnitudes cinemáticas en dirección. ¿Sí? Fíjense que el vector posición no es constante tampoco, ¿no? Obviamente, por eso hay velocidad, ¿ven? El módulo es constante, el módulo que es el radio de la circunferencia. Módulo constante, pero hay velocidad. ¿Por qué? Porque cambia de dirección el vector posición. O sea que el vector posición no es constante, cambia permanentemente de dirección. El vector velocidad tampoco es constante, como vimos recién, cambia de dirección, por lo tanto hay aceleración, y lo peor de todo es que también la aceleración no es constante, no es un movimiento de aceleración constante. ¿Qué es lo que es constante? El módulo de la aceleración. ¿Por qué el módulo es constante? Porque el módulo de la velocidad es constante y el radio es constante, entonces el módulo es constante. Esto es constante, el módulo, pero la aceleración en sí misma no es constante, y tampoco, por supuesto, la velocidad. ¿Sí? Como ustedes ven, ¿por qué no es constante la aceleración? Porque va cambiando también de dirección. O sea que lo que nos parecía al principio un movimiento bastante simple, una partícula girando alrededor de un punto, ¿sí? Un movimiento uniforme, da la misma cantidad de vueltas por unidad de tiempo, todo el tiempo así, como la Tierra alrededor del Sol aproximadamente. Ese movimiento en realidad es bastante complicado. ¿Ok? Bien. En el próximo video vamos a sintetizar en un solo esquema el movimiento curvilíneo general para analizar justamente esto que he esbozado y vemos digamos, la diferencia entre el movimiento del proyectil, el movimiento circular uniforme, o sea, la parábola, la circunferencia y un caso general.